capital de rock and roll del país. Y miren toda la cacona que juntaron aquí. ¿Será que pueden calentar? Y la verdad es que estamos con un amigo que nos va a hablar de la complejidad y la simplicidad de algo tan rebuscado y hablado, porque si hay una cosa más dialogada que partido de truco, es la justicia en Argentina. Julián Ansat hace justicia social, labura en las villas, labura con aquellos que no tienen acceso a la justicia. Él es integrante y responsable de Atajo. Me gustó lo del atajo, sobre todas las cosas, porque para algunos la justicia todavía en Argentina es inaccesible. Algunos van a decir que para los más humildes, yo no estoy del todo de acuerdo que sea solamente para los más humildes. Yo acabo de charlar fuera del aire con Julián, que me parece que la justicia es inaccesible para muchos, no solo para aquel que es más humilde, pero gracias por venir y bienvenido. Jorge, gracias. La primera pregunta es, ¿hay una justicia para ricos y una justicia para pobres en Argentina? Bueno, Alfredo Palacios decía eso, que el Código Penal era para los pobres y el Código Civil era para los ricos. El tiempo ha definido algo más complejo, digamos, sí. Lamentablemente, a los sectores sociales, los pobres, digamos, tienen más problemas para acceder, tienen otras dificultades, otros tiempos, y los sectores más acomodados, medios y altos, por lo general lidian con otros problemas. La forma en que se relacionan con las fuerzas de seguridad es otra. Pobres y marginados, porque vos podés tener mucha guita y ser discapacitado, y yo te puedo asegurar que la justicia muy justa no es, va a caer el juego de palabras, ¿no? También eso en algunos casos no es una cuestión de guita, en algunos casos. Porque la justicia está creada para sostener cierta ideología social que la Argentina lamentablemente todavía tiene muy arraigada. Sí, por eso justamente esa clasificación de justicia para ricos y para pobres está quizás vinculada a que la estructura de la justicia siempre estuvo conformada por gente de los sectores altos, aristocrática, ¿no? Y es un poder que siempre, de los tres poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo, la justicia ha sido el que siempre permanece, ¿no? El que es vitalicio, el que una vez que accede no tiene que renovarse por voto. Entonces, ha sido históricamente conformado por las familias, en un principio en el siglo XIX por las familias patricias y después por los sectores medios que ascendieron y que se quisieron quedar enquistados. Algunas familias patricias siguen estando también, ¿eh? Sí, en los cargos más altos. Hacen los distraídos, pero... Los doble apellido, ¿no? En los cargos altos de verdad, sí, claro. Siguen estando ahí. Sí, sí. Porque ahora parece que no, la clase media llegó y no es tan así. Del siglo XIX a hoy, tanto en Argentina no hemos cambiado. Eso es una lección muy lejano, pero también hay que hacerlo, porque habla de una ideología y de una forma de entender la justicia. Bueno, y sobre todo en las provincias, ¿no? Donde, ni hablemos los feudos, donde los jueces de las cortes o los jueces de las cámaras están vinculados a los dueños de los campos, por ejemplo, ¿no? Sí, y no te quieren dar cuestiones que son sociales, y el reconocimiento a la gente que trabaja como peón rural fue muy duro, el reconocimiento a las amas de casa ni hablar. Hablo porque vengo del Chaco y conozco de cerca la lucha que hay con algunos jueces del Superior Tribunal, algunos que se han tenido que ir en forma deshonrosa y por la puerta de atrás también, ¿eh? Así es. Porque eso sigue ocurriendo en esta Argentina de hoy. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto tenemos que esperar para que la justicia se equilibre en términos de tiempo? Mirá, es una pregunta que se ha hecho hasta la presidenta en febrero del año pasado, cuando envió este conjunto de leyes que al final algunas fueron posibles y otras no, por boicot de la propia corporación judicial, ¿no? Pero yo creo que son procesos largos. El proceso de democratización de la justicia implica también que las universidades, digamos, del interior del país, o la creación de nuevas universidades, formen cuadros profesionales vinculados a los sectores populares, que puedan ingresar o hagan toda la carrera judicial democráticamente desde su ingreso y en manera igualitaria. Y hay muchos que una vez que hacen la carrera judicial se suben al Poder Judicial también, que no venían de ahí, y cuando llegan a tener determinada posición de poder, cambia. Es más fácil cambiar, eso también hay que decirlo, ¿no? Eso hay que decirlo. No es políticamente correcto, pero pasa. Pero esperemos que las grandes universidades que han nacido en estos años, la Universidad de La Matanza, la Universidad General Sarmiento, San Martín, generen abogados que también puedan ingresar y que pertenecen a los sectores populares y puedan ingresar a la justicia a través de la ley de ingreso democrático, que sí fue posible y hoy permite que, por lo menos en los primeros escalafones, sean parte de la estructura. Ahora, si después venden el alma al diablo, vos sabés, Jorge, que eso nos excede, ojalá eso no ocurra. Nos excede, pero hay que trabajarlo también. Sí, claro. Porque una cosa es hablar del poder y otra cosa es llegar al poder. Y es muy difícil hablar de esto, pero pasa.
A mí me ha tocado, yo fui defensor de niños y adolescentes de la provincia de Buenos Aires, penal, mucho tiempo, defensor público, ¿no? De pobres y ausentes. Y me ha tocado encontrarme jueces que habían logrado llegar a la justicia a ser jueces porque, bueno, la política les había permitido llegar y habían pertenecido a los sectores, eran hijos de familias pobres. Sin embargo, eran jueces muy duros y autoritarios. Yo les preguntaba, ¿pero por qué, siendo que vos conocés los barrios y naciste en un barrio, sos un juez tan duro? Y bueno, ahí estaba y me decían, no, bueno, porque a mí me tocó mucho estar acá, llegar acá. Esta venta del alma al diablo, ¿no? Eso pasa en muchos sectores, no solamente en la justicia, pasa en los sectores referidos a la discapacidad y el hecho de cuidar los lugares que por ahí no son habituales, pero que para cuidar el lugar parece que tuviéramos que cerrarlo o blindarlo y eso no es cierto. Bueno, pero eso depende de la sensibilidad social, ya no depende de la posición social. Hay gente que tiene sensibilidad, hay gente que es humana, que ve las cosas de una manera, y hay gente que ya cuando se construyó en un robot y tiene distancia, tiene, digamos, indolencia, aún cuando venga de los sectores sociales más populares, o digamos, puede ser una persona indolente. Hay personas que nacieron en la clase alta, digamos, el Che Guevara nació en San Isidro y hizo el procedimiento inverso. Hay mucha gente, ¿no? Yo conozco curas villeros hoy en día que nacieron en familias aristocráticas y son curas villeros. Y viniendo de una estructura como la iglesia. Y viniendo de una que a estructura veces tiene sus recovecos bastante complejos también. Sí, es complejo. No necesariamente tu posición social va a marcar tu sensibilidad para un lado o para el otro. Eso depende también de cómo sos vos como persona. Hay jueces... ¿Se puede trabajar eso? Yo creo que sí, se puede trabajar. Se pueden hacer, las universidades si realmente brindan programas de derechos humanos, fortalecen el concepto del acceso a la justicia, trabajan la sensibilidad. Vamos, si la justicia trabaja hacia adentro el concepto de derechos humanos, yo creo que puede cambiar su propia estructura. ¿Vos sos hijo de desaparecidos? Sí. Y nunca no sacaste la chapa ni saliste a decir yo soy esto, fuiste a laburar en el terreno y a mojarte las patitas en el barro y te tocó ir a pelear por la justicia desde un lugar que por ahí podrías haber elegido uno más cómodo, digamos. Sí. Por tu historia, por tu vida, por tu proceso. Y te la jugaste por algo que no era tan simple. Hablar de justicia equitativa en Argentina era un tema, cuando vos asumiste, era un tema prácticamente tabú. Yo hace 15 años trabajo en la justicia, trabajé en la justicia provincial y ahora estoy trabajando en la eso federal. Pero hace 15 años. Sí. Yo tenía ese dato. La justicia equitativa era un 15 años. Hace 15 años la justicia en su tránsito democrático venía con los resabios de la dictadura, ¿no? Pero ni siquiera se discutía. La corte era otra. La corte era otra. La conformación de los abogados estructuralmente era otra. Sí. Muchos me van a putear en este momento, pero es cierto. No, la gran discusión sobre la justicia nació hace, te diría, 4 o 5 años. Y ahí, porque, a ver, yo voy a decir algo políticamente incorrecto, pero sumarnos ahora a cuestiones de derechos humanos, a cuestiones sociales, y con un camino como el que ya transitó Néstor, como el que está transitando Cristina, sin restarle mérito a nadie, pero convengamos que es más fácil. Para aquellos que vienen, como en el caso de Julián, hace 15, 20 años, en el caso mío, laburando lo que es lo social desde la discapacidad de la comunicación, hace 25 años que hago esto, y no trabajando puntualmente en discapacidad, sino tratando de meter la discapacidad en un tema periodístico. Pero hablar de temáticas periodísticas desde una silla de ruedas era imposible. Sí. A mí no me han dejado entrar a radios porque supuestamente yo no podía hablar sin tomar una sola prueba. Entonces todo eso que hoy parece que de a poco se han ido conquistando derechos, y es cierto, pensarlo 15 años para atrás era otra historia. ¿Sabés que para mí fue lo que fue, digamos que fue bisagra? Los juicios que se están llevando a cabo contra los represores. Sí. Eso cambió la mentalidad de muchos jueces. La Corte también, ¿eh? La Corte también. Sí, el cambio de la Corte fueron... Sí, sí. Pero yo creo que los juicios mucho. Sí. Yo no podría estar abriendo oficinas de la justicia en los barrios más pobres de la ciudad de Buenos Aires sin realmente una reparación histórica que viene de los juicios. Yo creo que está conectado una cosa. ¿Qué pasa después del 2015? ¿Con la justicia? Con lo que vos creaste, por ejemplo, con todo esto que viene avanzando. No, yo creo que lo vamos a consolidar. ¿Se va a profundizar? Sí, depende también de una decisión de la Procuradora General de la Nación, de la doctora Alejandra Gil Carbó, que en esto ha sido firme. La justicia tiene que llegar a los barrios y, como decía Gustavo hoy, la justicia tiene que ser de proximidad. Sin justicia de proximidad para el conurbano, para el cinturón sur de Buenos Aires,
para las provincias más afectadas, digamos, la gente ve a la justicia en un palacio. Me parece que eso no tiene sentido. Hay Y en el lugares donde- 2015 hay se va- lugar- hay lugares donde la justicia vive en un palacio. Sí, eso es inevitable. Vive en un palacio. Sí. Hay lugares donde el Palacio Judicial sigue siendo el Palacio Judicial. Totalmente. Donde no tenés acceso. Por ejemplo, lo hablábamos con vos antes de entrar. Sí. Yo quiero entrar a un tribunal y no puedo. Sí, el tema de Por las ejemplo. rampas es un problema. Y lo digo desde mí, habrá miles de problemas Sí. parecidos al mío, digamos. No tiene que ver solo con la discapacidad, tiene que ver con una cuestión social y de interpretación. Ahora, ¿te puedo correr a otro lugar? Dale. Perdóname, ya hablamos de justicia sí. social, ahora necesito una opinión como abogado y como hijo desaparecido y como hombre que ha defendido el derecho humano en Argentina. Necesito una definición de griesa. Uy, Tomás Griesa. No, El muchacho está- yo creo que, digamos, a ver, ya ha habido muchas definiciones, pero creo No, que... yo quiero la tuya, a mí no me importa. creo que es lo que más se acerca a un imperialismo de justicia, una invasión. Creo que la colonialidad, la justicia es un problema estructural. A ver, que Estados Unidos decida un modelo de justicia para un país como Argentina o que decida o tome decisiones jurisdiccionales para la Argentina. Ahora, perdóname, me parece terrible. ¿lo decidió Estados Unidos como país? No. ¿O lo decidió Gresa? Lo Porque no es decidió mismo. Griesa, creo yo, y la Corte norteamericana al rechazar el recurso argentino para que Griesa de alguna manera valide lo que está haciendo. Yo creo que es una demostración de colonialismo jurídico por parte de un juez dentro de una estructura de la justicia norteamericana. ¿Cómo se sale de colonialismo jurídico? Se sale con conciencia social de Estado soberano, se sale con concepto de justicia social, porque creo yo que los que más pagan el fallo de Griesa son los sectores vulnerables, porque la deuda se termina pagando a costa de los sectores más vulnerables del país, y eso es lo que Griesa creo que no entiende, que un puñado de ¿No lo grupos... entiende o no le importa? No le importa y no le entiende. Esto es una discusión desde el punto de vista ideológico jurídico. Y es lo que la Corte norteamericana creo que ha zanjado al rechazar el recurso de la Argentina. Creo que el país ha ido aunado fuerzas y esfuerzos, sobre todo la Presidencia de la Nación, para marcar una postura de soberanía jurídica, ¿no? ¿Hay que mantenerlo? Hay que según tu mantenerlo, opinión personal. Por supuesto. Hay que mantenerlo y creo que en este sentido la justicia argentina es la que debe determinar este tipo de problemas y no una justicia foránea. ¿Cuáles van a ser los costos de mantener esta posición, según tu opinión? No, yo creo que los costos se van a diluir a la larga porque creo que la Argentina, desde el punto de vista diplomático, va a lograr que muchos otros países que tienen problemas similares en términos de deuda asimilen este problema y va a lograr la legitimación internacional y diplomática para poder diluir los costos. ¿Y las corridas internas con el dólar y con toda esta cosa, qué podemos esperar? ¿Qué puede pasar? Bueno, yo no soy un experto en este tema, No, pero desde la justicia creo modifican la economía, que la justicia argentina en toda su estructura en términos de indexación, porque eso se habla, digamos, se habla en términos de indexación, creo que va a mantener un punto de vista no colonial. En este sentido creo que va a tratar de controlar o mantener los vaivenes o digamos, racionales de la moneda local. ¿Tenemos otra justicia en Argentina? Si tenemos... Otra justicia comparada con la de los 90, por ejemplo. Yo creo que sí. Tenemos otra justicia, se ha avanzado mucho. Te decía que los juicios... de ¿Estamos derechos listos para humanos- bancar el cimbronazo que significa una decisión arbitraria como la de Griesa? ¿La justicia argentina está preparada para aguantar eso? Yo creo que la justicia argentina no, digamos, lo que puede es decidir algunos marcos, pero digamos, no puede de alguna manera oponerse No, claramente. a lo que determina la justicia norteamericana. Esto es una decisión de diplomacia. Bueno, ¿no? te la cambio. Como pueblo, ¿estamos listos para bancarnos la decisión de Griesa? Yo creo que no. O sí, estamos dispuestos a afirmarnos ideológicamente, pero A eso me refiero. no nos vamos a bancar, obviamente, que un juez, como dice el doctor Zaffaroni de Trocha Chica, un juez casi municipal de Nueva York, determine los designios de la política económica de un país, ¿no? ¿Y cómo, si a vos te tocara hoy estar en el lugar del negociador de Griesa, cuál sería el de la persona que va a negociar con Griesa por la Argentina? ¿Cuál sería tu posición, No, yo creo que jurídicamente hablando? la posición jurídica es la que existe a través de los tratados internacionales, la que se debe fijar a través de tratados internacionales, porque esto está vinculado a los derechos humanos. Creo yo que las deudas económicas no pueden ir por encima, o las deudas económicas de un país, pero creo que lo entendió muy bien Néstor Kirchner en su momento, que las deudas
contraídas por gestiones anteriores no pueden comprometer a las generaciones subsiguientes y no pueden comprometer a los sectores vulnerables que terminan haciendo pago de estas deudas, digamos, como generaciones posteriores, ¿no? En este sentido creo que el concepto de soberanía nos unifica a todos y es transpolítico, ¿no? Esto, todas las organizaciones sociales y políticas creo que están de acuerdo, salvo algunos cipayos, como siempre, pero creo que el concepto de soberanía en este momento está en juego y es lo que se afirma, y creo que estamos dispuestos a afirmarlo, ¿no? Creo que la justicia es parte incluso de esta mirada. ¿Cuál es tu relación con Gil Carbó? Y soy un director dentro de su gestión, un director de un programa, por supuesto. Claro. ¿Cuál es tu opinión personal? Que es una funcionaria destacadísima, brillante, y creo que tiene un compromiso con los vulnerables, que por lo menos lo ha demostrado, no solo como procuradora, sino como fiscal de una cámara comercial. ¿Te puedo hacer una pregunta como poeta? Claro. Te voy a correr del abogado y Dale. del técnico. ¿Por qué se le pega tanto a una mina que lucha por el derecho de los más humildes? ¿Por qué la nata la persigue tanto, por ejemplo? Tu opinión personal quiero, ¿eh? Yo creo que, digamos... ¿Qué es lo que molesta tanto del laburo de una tipa sensible? Yo creo que es eso, la sensibilidad por los más humildes. Yo creo que le molesta que una procuración general, digamos, busque independencia. Yo creo que lo que está haciendo la procuradora es transformar una estructura tradicional, que es, si uno la analiza a fondo, es casi del siglo XIX y ella está haciendo un proceso de transformación para adaptarla a los tiempos que corren. Y eso a cierto periodismo le molesta, porque si vos tenés una independencia de investigación desde el punto de vista de los fiscales, si vos protegés a los más humildes y lo haces de una procuración, creo que todo el mundo te va a estar observando y vos vas a querer digamos, si vos sos los poderes concentrados, vas a querer tener una procuración subordinada. Creo que Alejandra eso no lo es y lo está mostrando. Hablemos un cachito de los libros, así le damos difusión de paso. Vale. Me trajo 2 libros de regalo, los cuales agradezco. Contame los títulos, te agradezco mucho, contame los títulos y contame de qué trata cada uno. Bueno, yo escribí 5 libros de poesía, en realidad 6, uno no lo publiqué, lo tengo por publicar. Escribo poesía desde chiquito, fue una manera también de enfrentarme a mi historia, mi espacio creativo. Escribí un diario como hijo, que es lo que me tocó vivir en la adolescencia, mis ausencias y demás. ¿Publicado? Lo publiqué, se llama Peso Formidable, editorial Paradiso de acá de Capital. ¿Se consigue? Se consigue en las librerías. Repetime el título. Peso Formidable. Peso Formidable primero. Y bueno, y te traje los últimos, Medium, que es un libro que publiqué ya hace 3 años, y el último que es un libro, es una antología que hice a raíz de la inundación de La Plata el año pasado. A mí me tocó como defensor público intervenir en la inundación y como consecuencia de la inundación decidí hacer un libro que lleve el nombre de cada una de las personas fallecidas como en la inundación, con el listado verdadero de las personas que fallecieron, y convoqué a poetas para que lo hagan. Qué bueno, ¿quiénes están? Están todos los poetas de La Plata. Dame el nombre del libro, ¿qué nombre diste? La Plata, Spoon River. ¿La Plata Spoon? Spoon River. Spoon River, mira vos. La Plata, Ciudad Cuchara. Ajá. Y Río. La Plata, Ciudad Cuchara, mira vos. Nos va a entender Griesa, entonces. Nos va a entender Griesa. Podría de poesía leerlo. no creo que entienda Griesa. Yo creo que entiende más de lo que nosotros pensamos, porque su poesía hace al ruido de los dólares que cuenta, pero eso es otro detalle que se supone que él es un hombre independiente, pero me parece que sus posiciones dan a las claras una defensa. Te quiero agradecer que hayas venido, es un placer haberte tenido, es un placer que hayas compartido este espacio con nosotros, el lugar está abierto cuando quieras. Una justicia más justa requiere de militancia y lucha, y no es, y esto va a hacer ganar enemigos, pero lo voy a decir públicamente, no es de un solo proyecto político ni electoral. Estas peleas hay que seguirlas, esté quien esté y venga quien venga. Y más que les pese, como lo decíamos hace algún tiempo en el Chaco, hay que sacar la bala de plata y estar dispuesto a disparar, porque la justicia a veces se logra con la sangre de aquellos que tenemos que luchar en el campo de batalla. No podemos ser siempre los que agachamos la cabeza. En algún lugar hay que definir a los guerreros, uno de ellos sos vos. Así que gracias por la pelea que has dado. Muchas gracias. Y espero que tengamos Julián por muchos años más. Gracias, Jorge, un gustazo. Un placer haber estado con vos. Nos vemos el domingo que viene a las 9 de la noche. Esto fue En la Mira. No se pierdan lo que viene, revísenlo por YouTube, por Facebook y por todos esos lugares. Gracias a la gente que nos ha agregado, que realmente es mucha.
Nosotros no esperábamos tanto cariño de parte de ustedes. Esto es En la Mira por C93. Chao. Vine a ver un recital de rock.